Buenas noches, buenas tardes o buenos días. En este video les estaré abordando un tema que para mí es bastante interesante, la verdad. A medida que he ido investigando y a medida que he ido adquiriendo conocimientos sobre este tema, he ido pensando que las obligaciones las vamos a ver el resto de nuestros días, desde que nacimos hasta que vamos a fallecer. Toda nuestra vida vamos a ver las obligaciones. Entonces, las obligaciones se cumplen de diferentes maneras. Incluso hay obligaciones que pueden cambiar, como por ejemplo las obligaciones naturales, como anteriormente les había mencionado. Y hay diferentes maneras de cumplir la obligación. Puedes escoger cuál te convenga más, o puedes escoger el objeto de esa obligación para pagar la prestación y cumplir la obligación. Que eso es lo que más adelante les estaré hablando sobre este tema que para mí es muy interesante, sobre las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. ¿Qué son las obligaciones alternativas? Es una obligación en que el deudor está obligado a cumplir una entre varias prestaciones posibles, más que nada ilícitas sobre todo, pero no todas. Solo puedes escoger una de esas prestaciones. Ok, es decir, hay múltiples objetos de las cuales el deudor tiene que agarrar uno para entonces cumplir la obligación. Por el cumplimiento de una de ellas, el deudor se libera. O sea que pagando por uno de esos objetos, el deudor se libera completamente de la obligación. La elección en la cual la prestación puede cumplir debe corresponder al deudor. O sea que el deudor es el único que puede escoger cuál prestación elige. También el acreedor, esencialmente el acreedor, el que elegía cuál tenía que escoger el deudor, o también un tercero, según lo que se haya pactado. O sea que eso depende de lo que se haya pactado entre el acreedor y el deudor. Asimismo se escoge el objeto de la obligación, o lo que disponga la ley o el Código Civil de nuestro país. Que por cierto, eso aparece, que les estaré diciendo más adelante cuáles son los artículos y les estaré explicando y dando ejemplos. Eso aparece en el libro cuarto del Código Civil, sección 3, si no me equivoco, obligaciones alternativas. No aparecen las facultativas, pero sí aparecen las alternativas. Un ejemplo, un contrato en el cual una persona compromete a otra a entregar un coche o una bicicleta. Eso es el contrato. Le tienen que entregar un coche o una bicicleta. El deudor puede elegir cuál de esas dos cosas entregárselas al acreedor. Ok, les estaré dando un ejemplo más claro, más sencillo y más conciso sobre las obligaciones alternativas. Ok, Milagros me prestó el libro de Derecho Internacional del profesor Víctor Vega para estudiar para su semestral, ¿no? Ella me lo presta y yo estudio, y de alguna u otra manera se me daña el libro. Entonces yo le digo a Milagros, yo de aquí a una semana yo te lo compro y te lo doy, o te lo pago con dinero. Entonces yo pasa la semana, ¿no? Y yo voy y le doy el dinero a Milagros. O sea, yo escogí de qué manera yo le pagaba la prestación o yo cumplía la obligación. Esas son las obligaciones alternativas. La misma palabra lo dice. Son alternativas. Tienes opciones para pagar la obligación. Puedes escoger cuál de las tantas opciones, más que nada la que más te convenga. Si a mí me convenía más, o me salía más barato comprar el libro, o me sería más barato darle el dinero, porque así morraba lo del 7% y todo lo demás, ¿no? Entonces, esas son las obligaciones alternativas, de una manera más fácil de explicar. Ok, ahora es el turno de las obligaciones facultativas. Ok,
Las obligaciones facultativas, el deudor está obligado a cumplir con una prestación en específico o una prestación principal, pero tiene la opción de cumplir con una obligación alternativa para así liberarse de su obligación. Las características de la distintiva entre las obligaciones facultativas y las obligaciones alternativas es que en las facultativas la obligación de elegir la prestación solo recae en el deudor. Acuérdense que yo les dije anteriormente que en las alternativas puede recaer la elección entre el deudor y el acreedor, pero la facultativa solo es en el deudor. Entonces, este tiene la facultad de elegir entre una prestación principal y la prestación alternativa, que corresponde exclusivamente al deudor. Ok, creo que el ejemplo más sencillo que yo les puedo dar es el de a continuación. Es que yo le prometo, o yo me comprometo más que nada, a regalarle un reloj Cartier a Brian, por ejemplo, ¿no? Ok, se establece que si yo lo prefiero, puedo pagarle con el dinero, o sea, lo equivalente en dinero a lo que vale el reloj Cartier, ¿no? Pero la obligación principal es comprarle el reloj Cartier a Brian y entregárselo. Entonces, yo en un futuro, cuando voy a ir a comprar el reloj, me doy cuenta que se me sale totalmente del presupuesto, más el 7%, ¿no? Y yo vengo y yo digo, ok, mejor me sale darle el dinero porque se me sale totalmente del presupuesto, y así él se lo compra. Yo voy y le digo, Brian, mejor agarra el dinero y tú ve y cómpratelo, y así tú eliges el color, así tú eliges qué tipo de reloj quieres, y así te quedas más contento. Bueno, ahí elegí el dinero en cambio de el reloj Cartier, pero la obligación principal era entregarle el reloj. Esa es una obligación facultativa, básicamente. Entonces, ahora, ¿cuáles son las diferencias de las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas? Que en las obligaciones alternativas tienes varios objetos para cumplir la prestación, y en las facultativas tienes uno solo, que es el principal para tú cumplir con la obligación y para entregar la prestación. Pero si lo establecemos entre los dos, digamos un acuerdo bilateral, se puede entregar de otra manera, así sea siempre es con dinero o un valor equivalente a lo que vale lo principalmente pactado, más que nada. Esas son las diferencias, que en una hay varias alternativas, en la otra hay una, pero se puede cambiar a otra, básicamente. Esas son las diferencias más claras de las obligaciones facultativas y las obligaciones alternativas. Ok, ahora les voy a hablar sobre el Código Civil de la República de Panamá. ¿Sobre qué habla el Código Civil? Sobre las obligaciones alternativas. Abro un paréntesis, y es que en el Código Civil no salen las facultativas. En ninguna sección, en ningún libro, en ningún título, no sale para nada. Y es un poco raro que no salga, la verdad, porque siempre van en conjunto las obligaciones alternativas y facultativas. Por ende, vamos a citarle los artículos de los códigos colombiano y chileno. Más que nada, no vamos a citarle el código español porque queremos quedarnos en Latinoamérica, porque se nos hace bastante completo el código chileno, y es bastante completo dentro de todo el derecho civil. Abarca la mayoría de los temas que no abarca el Código Civil panameño. Ahora, les voy a estar citando los artículos
de las obligaciones alternativas, que va desde el artículo 1018 al artículo 1023. Se los voy a citar, se los voy a leer y después se los voy a estar explicando uno por uno. Ok, el artículo 1018 habla sobre que el obligado alternativamente a diversas prestaciones debe cumplir por completo una de estas, solo una. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. ¿Qué habla este artículo? Que el deudor, al escoger una obligación, al escoger una prestación, tiene que cumplir expresamente esa. No puede agarrar una de aquella, otra de aquella y anexarlas. No puede. No puede cumplir tampoco el 50% de una y el 50% de la otra. Tiene que ser el 100% de una prestación, de las múltiples que tienes para escoger para tú cumplir la obligación o para pagar la prestación. Eso habla el artículo 1018. Ahora el artículo 1019 habla sobre la elección que corresponde al deudor, a menos que expresamente se hubiese concebido el acreedor. O sea que el acreedor es el que depende del acreedor si el deudor se le da el poder de poder escoger la obligación o de poder escoger la prestación o las múltiples prestaciones que hay dentro de las obligaciones alternativas. El deudor no tendrá derecho a elegir la prestación imposibles, ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de la obligación. Ok, al parecer los videos o los minutos donde yo estuve explicando los artículos 1020, 1021, 1022 y 1023 se eliminaron. Entonces yo en este video les estoy explicando esos artículos. El artículo 1020 habla sobre que la elección de algunas de las prestaciones tiene que ser notificada para que ésta se haga efecto. O sea que el acreedor tiene que notificar las elecciones que tomó para que el deudor elija alguna de ellas o viceversa para que entonces se haga efecto la obligación. En el artículo 1021 habla sobre que el deudor podrá perder la elección de las prestaciones cuando las alternativas a las que está obligado, una solamente fuese realizable. Básicamente habla sobre que de las 4 posibles elecciones que tenga, por ejemplo, solo una de esas fuese posible realizar, porque las otras lo más probable es que sean imposibles o ilícitas, está obligado solo explícitamente a escoger la que es posible o lícita, o sea, la que está tácita para que se pueda elegir. De eso habla el artículo 1021. El artículo 1023 habla sobre los daños y perjuicios y sobre cómo se puede indemnizar al acreedor sobre los daños que haga el deudor a las prestaciones. Habla sobre los casos fortuitos, sobre cómo una prestación se puede dañar por caso fortuito. Habla también sobre la desaparición de los objetos, o sea, las prestaciones, que la última desaparición de las prestaciones es la que le da valor a la indemnización al acreedor para que el deudor le pague esa desaparición de ese objeto. Y también habla sobre las reglas que tiene el deudor para la responsabilidad para cumplir la obligación al artículo 1023. Aparecen en el Código Civil chileno, que para mí es uno de los más completos que hay, y el Código Civil colombiano, que más adelante también vamos a estar hablando de ello. Ahora, el Código Civil chileno, ¿qué estipula? En el artículo 1505 estipula: las obligaciones facultativas es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra cosa que se le designa, o sea, lo que ya está estrictamente pactado, stricti juris, ¿no? Estricto derecho. 1506. En la obligación facultativa, el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella que ya se haya pactado. El deudor es directamente obligado. Y si dicha cosa perece sin culpa del deudor, y antes de hacerse esta constituido en mora, no tiene derecho para pedir cosa alguna. O sea, primero que todo habla sobre que el acreedor no tiene derecho a pedir
otra obligación o a volver a empezar otra obligación o a más que nada, sí, pedir otra prestación si esta ya perece por mora. O sea, si ya el plazo se cumplió, ya el acreedor no tiene ningún tipo de facultad para pedir otra cosa al deudor. Esto es lo que habla este artículo. Ahora, el artículo 1507 habla sobre, en caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa. Esta es la más interesante de todas, creo, porque a lo largo del video les he estado explicando, ¿no?, sobre las obligaciones alternativas y facultativas y sobre sus diferencias. Y yo sé y me imagino que después que termine este video van a preguntarme mucho porque van a estar muy confundidos. Espero yo que no, la verdad. Espero yo que yo haya podido explicarles muy bien este tema y haya podido transmitir mis conocimientos a ustedes y no les haya quedado ninguna duda, pero sé que le van a quedar dudas. Porque son dos obligaciones muy iguales, que las diferencias son muy mínimas. Y si las diferencias son muy mínimas, siempre va a haber confusiones. Entonces, hay varias cositas que sí son iguales, pero que cambian por una mínima. Que por ejemplo, en las alternativas, el acreedor puede elegir y el deudor también. Pero en las facultativas, solo puede elegir el deudor. En las dos puedes elegir. Esa es la confusión, ¿no?, que todos van a estar pensando en estos momentos. Ahora, este artículo, el 1507, habla sobre que si hay alguna confusión, porque siempre va a haber confusión en estas obligaciones, que son prácticamente iguales, se da por alternativa. Ok, para ya culminar este video sobre las obligaciones facultativas y alternativas, a mí se me hizo sumamente importante y sumamente interesante este tema, la verdad. Investigarlo y adquirir conocimientos sobre este tema se me hizo muy complaciente. Para culminar, las obligaciones alternativas y facultativas le aportan mucha flexibilidad a las partes contractuales de poder cumplir la obligación o poder pagar la prestación de manera completamente práctica o como a ellos les parezca más cómoda. Entonces, estas obligaciones las vamos a estar viendo durante toda nuestra vida. Aunque ustedes no se dan de cuenta, en algún momento la tuvimos que haber visto, o la tuvimos que haber presenciado, o tuvimos que haber vivido alguna de esas obligaciones. Cualquiera de las dos. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y visto. Espero que les haya sido completamente interesante este tema, como yo les estuve explicando de manera bastante sencilla este tema, y les agradezco mucho por haberme escuchado y oído. Muchas gracias.